saltar, correr, subir escaleras sin ahogarme, oler la vida y no el cenicero. Es tiempo de acabar algo y empezar todo. Bienvenidos a Podmédicos, el podcast de medicina para cuidadores de la salud. Nuestro propósito es compartir información actualizada y de la mejor calidad para que estudies sin la necesidad de leer. Somos Miguel Cañón. y Juan Mogollón. Hola, hola Miguel, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estén escuchando y en qué zona horaria nos estén escuchando. Después de tanto tiempo de estar desaparecidos, de pensar en el futuro, de filosofar sobre esa pregunta abstracta de qué será de nosotros en unos años, volvemos con más fuerza a retomar este podcast cuyo objetivo es de hacer que estudies sin la necesidad de leer, es el de motivarte a que estudies por tus pacientes y no para el examen. Bueno, hace un año, Miguel, estábamos hablando de el EPOC, sus generalidades, diagnóstico, manejo inicial, hablamos inclusive de los medicamentos y hoy queremos hablarte, pues, brevemente, hablarle al público en general, brevemente sobre el manejo de las exacerbaciones. Es cierto. Hola Juan, espero te encuentres muy bien, igual todo nuestro público. Entrando en materia entonces, es importante saber cómo se define una exacerbación de EPOC. Cuéntame Juan, ¿cómo se define un EPOC en Bueno, cuanto a sí, sus Miguel, exacerbaciones? tenemos que saber qué es una exacerbación y pues bueno, nosotros nos basamos en lo que dice la GOLT y una exacerbación de EPOC se define como un evento agudo caracterizado por empeoramiento de la sintomatología respiratoria del paciente que va más allá de las variaciones normales que éste tiene, normalmente en su día o que requiera un aumento en su medicación basal. Se caracteriza principalmente por disnea, empeoramiento de la tos, aumento del esputo y también empeoramiento en su purulencia. Claro, entonces estas exacerbaciones de EPOC están precipitadas por muchos factores. El más común es la infección del tracto respiratorio. Entre los principales factores de riesgo se relacionan la edad avanzada, una tos productiva, una EPOC muy prolongada, una historia de uso de antibiótico-terapia, el número de exacerbaciones previas que requieren hospitalización en el último año, el uso de otros medicamentos dentro de los pasos más altos, como el uso de teofilina y tener comorbilidades tales como cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca crónica o diabetes. Sí, voy a añadir además que según la CHEST, el 70% de las exacerbaciones son ocasionadas por infecciones principalmente pues bacterianas, las cuales van desde un 13 a un 50%, en el cual encontramos pues el Haemophilus influenza, seguido del Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumoniae, con rangos que oscilan entre el 7 al 26%. Pero también tenemos unos pacientes que tienen un riesgo del 1 al 12% de infección por Pseudomonas aeruginosa y el otro 30% se distribuye entre la polución, tromboembolismos pulmonares y pues las comorbilidades. Y actualmente, pues tú sabes que la pandemia pues nos ha afectado mucho y pues en especial a estos pacientes con comorbilidades. Bueno, dentro de las características de la exacerbación de la EPOC podemos encontrar las sibilancias difusas, sonidos respiratorios distantes, un pecho en forma de barril o tonel, taquipnea, taquicardia y un tabaquismo de más de 20 paquetes año. Actualmente la exacerbación está clasificada de 3 formas. En una exacerbación leve, en aquellos pacientes que pueden ser manejados con broncodilatadores de acción corta. Una exacerbación moderada, los pacientes que presentan signos de infección y requieren broncodilatadores de acción corta y antibióticos orales. Y por fin, una exacerbación severa, donde los pacientes requieren hospitalización o pacientes que pueden tener una falla ventilatoria asociada. ¿Y qué se hace durante una exacerbación de EPOC grave? Cuéntame, Juan. Sí, Miguel, entonces me parece importante que recordemos cuáles son las características de la insuficiencia respiratoria grave en términos de EPOC.
recordando, ustedes deben recordar, bien sea por semiología, por la práctica clínica o por la práctica en sus academias. Una insuficiencia respiratoria grave para pacientes con EPOC se basan en el uso de músculos accesorios, habla breve y fragmentada, diaforesis profunda, agitación, asincronía entre el pecho y el movimiento abdominal, lo que conocemos como disociación toracoabdominal con respecto a la respiración, falta de mejoría con el tratamiento inicial de emergencia. La GOLD nos propone unas posibles indicaciones para evaluar la hospitalización. Estas posibles indicaciones serían síntomas graves como el empeoramiento súbito de la disnea en reposo, una frecuencia respiratoria elevada, disminución de la saturación de oxígeno, confusión y somnolencia, que pues eso también lo podemos evaluar con el Quick SOFA o con el CURB 65 ya si tenemos análisis clínicos. Insuficiencia respiratoria aguda, aparición de nuevos signos físicos como cianosis o edema periférico, falta de respuesta de una exacerbación al tratamiento médico inicial, la presencia de comorbilidades graves como insuficiencia cardíaca, arritmias de nueva aparición y un apoyo domiciliario insuficiente, que esto pues es muy importante para el manejo de un paciente añoso que requiere pues que las familiares y el grupo social esté pendiente del paciente para los medicamentos. Sin embargo, para enfocar un triage adecuado en la GOLD y en UpToDate, Miguel, hay unos pasos como un algoritmo que debemos seguir. ¿Qué sería lo primero que debemos pensar en urgencias? Claro, este algoritmo está muy enfocado en atención prioritaria en atención de urgencias. Entonces, siempre hay que preguntarnos, ¿el ABC está comprometido severamente? Y con ABC nos hacemos referencia a aire, respiración y circulación de los algoritmos de ACLS y BLS. Entonces, un paro cardiorrespiratorio, inestabilidad hemodinámica, respiración agónica, vía aérea no protegida equivale a un ingreso inmediato a unidad de cuidados intensivos. Si no se presenta un compromiso del ABC, hay que determinar los antecedentes del paciente, tales como cianosis, una saturación por debajo de 88%, a pesar de oxigenoterapia, uso de músculos accesorios, un movimiento paradójico del pecho y el abdomen, y un deterioro de conciencia e historia de hipercapnia. ¿Cuál sería el siguiente paso a evaluar? Bueno, pues tenemos que ver si hay factores de riesgo para evaluar si hay contraindicaciones para una ventilación con presión positiva, porque muchos de esos pacientes que presentan una insuficiencia respiratoria no es que precisen inmediatamente una intubación orotraqueal, sino que el primer paso que nos muestra este algoritmo es evaluar la posibilidad de una ventilación con presión positiva no invasiva. Si no los hay, procedemos a este método revisando que el paciente no presente obviamente signos de falla, como una gasimetría que vaya disminuyendo, que vaya empeorando, o la persistencia de dificultad respiratoria. Si tiene alguna de estas o contraindicación para la ventilación mecánica no invasiva, podríamos pensar, dependiendo del contexto clínico del paciente y de las condiciones éticas, la UCI y la intubación orotraqueal con asistencia mecánica invasiva. Exacto. Como tercer paso, vendríamos a pensar de que si no hay factores de riesgo, podemos usar los gases arteriales como guía, donde un pH menor a 7.35 o una hipercapnia mayor a 45 milímetros de mercurio podría guiarnos hacia evaluar la posibilidad de utilizar una presión positiva no invasiva. Si la grasimetría se encuentra en parámetros relativamente estables, como un cuarto paso, se considera observar cómo va funcionando el manejo inicial, del cual del cual ya hablamos en el capítulo anterior, que vamos a completar a lo largo de este capítulo, y vamos a revisar qué tal nos va. Entonces, vendría una observación. ¿Cómo sería el quinto paso? Sí, Miguel, después de esta observación tenemos que revisar si que el paciente, a pesar de este manejo inicial, persiste con una mejoría subóptima, se deben evaluar los diferentes motivos por los cuales requerirá una estadía más prolongada en hospitalización, siendo candidato directamente a hospitalización, como los que mencionamos anteriormente que nos proponía la GOLD, o que el paciente requiere un mayor uso de oxígeno basal, sospecha de neumonía imagenológica, bien sea por radiografía o por TAC, en un EPOC con una
BEF1 menor al 50%, que sea un fenotipo exacerbador frecuente y que tenga pues las comorbilidades anteriormente mencionadas como falla cardíaca, falla renal, diabetes mellitus pobremente controlada o un paciente con fragilidad, ¿de acuerdo? La fragilidad en los pacientes añosos es muy importante evaluar. Y pues llegamos al último paso, Miguel, que es... Por último, el sexto, finalmente, si el paciente tiene concomitantes que llevan a una hospitalización, hay que evaluar si ha tenido fallas terapéuticas ambulatorias anteriores, o sea, si el manejo ambulatorio no ha sido exitoso, o si su red de apoyo es eficiente para definir la continuación del manejo de forma ambulatoria. Claro, porque si el paciente no tiene la habilidad de, por ejemplo, colocarse sus inhaladores a tiempo, de no tener un esquema de horario adecuado, pues viene a recaer la responsabilidad en sus cuidadores. Por tanto, si no tiene una red efectiva, pues bueno, se verá afectado el paciente a futuro. Después de escuchar este algoritmo y saber qué pacientes se hospitalizan, ¿cómo se abordan los pacientes hospitalizados? ¿Cuál va a ser el tratamiento óptimo? Entonces, la GOLD nos indica que todo paciente con exacerbación debemos tener inhaladores de acción corta y que si hablamos de que hay una sospecha clínica y radiográfica de neumonía, basamos principalmente la selección empírica de antibióticos basado en riesgo de pseudomonas. ¿Paciente tiene riesgo de pseudomonas? Sí. ¿O paciente no tiene riesgo contra pseudomonas? Si la respuesta es sí, las alternativas son cefepime, ceftazifima o piperacilina tazobactam. Y si la respuesta es no, evaluamos las características individuales y los gérmenes locales, teniendo en cuenta pues la patogenia de cada individuo y cada centro de salud, cada hospital. Sin embargo, pues UpToDate nos recomienda las quinolonas respiratorias como levofloxacino, moxifloxacino o una cefalosporina de tercera generación como la ceftriaxona. Pero Miguel, te tengo otra pregunta. ¿Por cuánto tiempo administramos los antibióticos? Bueno, pues la duración del antibiótico para los pacientes que están mejorando clínicamente es generalmente de 5 días para los pacientes ambulatorios y de 5 a 7 días para los pacientes hospitalizados. Esto es teniendo en cuenta que es como la base del tratamiento. Después irá cambiando si se presentan algunas otras eventualidades o complicaciones, pero en principio sería esa base. La clasificación de riesgo de Pseudomonas, te invitamos que nos visites a nuestra página de Instagram como para que lo tengas en cuenta y la revises desde allí. Por otra parte, ¿qué hacer con los pacientes ambulatorios, Juan? Bueno, Miguel, si el paciente no tiene ingreso o no tiene criterios de ingreso hospitalario, pero aún así requiere manejo ambulatorio, recordemos, la GOLD nos dice, todo paciente con exacerbación debemos optimizar su terapia broncodilatadora, además de su corticoide oral y antibiótico oral según las características individuales de cada paciente. Entonces, Miguel, ¿cuándo crees tú que debemos dar antibióticos? Bueno, lo que sugerimos con respecto a lo que dice la CHEST y guiados con Output to Date, sugerimos un tratamiento antibiótico empírico en pacientes con exacerbación de la época de moderada a grave, definida como tener 2 o más síntomas cardinales, que es aumento de la disnea, aumento del volumen y viscosidad del esputo, o aumento de la purulencia del esputo, o una exacerbación de la época que requiere hospitalización y o apoyo ventilatorio invasivo o no invasivo. Ahora bien, Juan, ¿qué antibiótico debo administrar? Bueno, Miguel, para los pacientes ambulatorios que no tienen factores de riesgo de malos resultados o no tienen factor de riesgo para pseudomonas, nos dirigimos directamente a una terapia dirigida hacia Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y Moraxella catarrhalis. Entre estos gérmenes, las opciones de tratamiento, según la GOLD y UpToDate, es un macrólido, acitromicina, claritromicina. También nos proponen el trimestoprim sulfametaxazol como una alternativa razonable a estos agentes, pero no es la primera línea. Dados los estudios que analiza UpToDate, nos dice que pues, pueden ser menos efectivos en el manejo intra y extrahospitalario de estos pacientes. Vale, entonces para los pacientes ambulatorios que tienen factores de riesgo, pero no mayor riesgo
de infección por pseudomonas, ampliamos el régimen inicial. Entonces hay que incluir no solamente los anteriores, sino a Streptococcus pneumoniae, resistente a macrólido, y para mejorar la erradicación de Haemophilus influenza. Para estos pacientes seleccionamos amoxicilina clavulonato o una fluoroquinolona respiratoria, es decir, levofloxacina o moxifloxacina. De acuerdo, sí, o sea, para esos pacientes ambulatorios que tienen factor de riesgo, pero no para Pseudomonas, hacemos lo que tú dices. Y los pacientes ambulatorios que tienen factores de riesgo de malos resultados y factor de riesgo para Pseudomonas, generalmente los tratamos con ciprofloxacina, ya que las quinolonas tienen actividad frente a Pseudomonas. El ciprofloxacino tiene más actividad frente a Pseudomonas que el levofloxacino, aunque el levofloxacino pues es una alternativa razonable. Y pues básicamente ese sería el tratamiento. Ciprofloxacino, un ejemplo, 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. Y lo podemos asociar a un macrólido, que este macrólido no lo iniciaríamos tanto como tratamiento para gérmenes atípicos, sino más como un inmunomodulador, aunque también pues nos serviría para cubrir estos gérmenes atípicos que mencionamos anteriormente. Entonces, pues ya hablando de esto, Miguel, ¿qué otra cosa le podríamos decir a los oyentes? Pues bueno, algo muy particular es que siempre prevenir es más costo efectivo que las intervenciones secundarias. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de prevenir? Es importante recordar el estado vacunal de los pacientes y durante sus visitas periódicas a su médico de confianza, se evalúe y se eduque en torno a la educación anual de influenza, no solamente la educación, sino su vacunación, la vacunación contra neumococo cada 5 años y evitar la inercia terapéutica, o sea, cada tanto evaluarnos si el manejo terapéutico del paciente es todavía el adecuado, si hay que avanzar en los pasos de la GOLD o, en su defecto, retroceder en los pasos, porque hay pacientes que pueden mejorar. Entre otras intervenciones, ¿cuál nos faltaría? ¿Tú qué opinas, Juan? Bueno, estamos en época de pandemia, en época de COVID, y la vacunación frente al SARS-CoV-2, COVID-19, es importante y fundamental en estos pacientes con patología de POC y pues también con otras patologías. Es importante cuidarnos, protegernos, porque si me cuido yo, también cuido a los demás, ¿vale? Entonces, bueno, esto era grosso modo el manejo de los pacientes con exacerbación de POC. Después de tanto tiempo, nos basamos en las guías de GOLD, en artículos de Up to Date y por supuesto en la CHEST. Entonces, en este capítulo de regreso queríamos primero terminar el apartado de POC que dejamos, y ya luego en los siguientes capítulos ustedes escucharán nuestro nuevo enfoque, que seguirá siendo el que estudie sin la necesidad de leer, pero que no sea tan pragmático y tan cuadriculado. Entonces, pues yo creo que acá nos despedimos. Sí, Juan, qué agradable es volver a reencontrarnos y bueno, espero que a todos los que nos están escuchando se encuentren en paz y en armonía, ¿vale? Sí, Ustedes muchos son éxitos. muy valientes. Muchos éxitos Dale. para todos y nos escucharemos en un nuevo capítulo. Felicidades. Vale, chao, chao. Nos vemos en chao. redes sociales. ¿Cómo se llama nuestra arroba? @podmédicos en Instagram y @podmédicos en Twitter. Vale, chao, chao. Chao, chao.